Tenemos al licenciado Mariano González, egresado de la Universidad de San Carlos por la Escuela de Ciencias Psicológicas, catedrático, un investigador con mucho tiempo, periodista, adicional a esto, pues un sancarlista de corazón. Mariano, buenas tardes, nuevamente te tenemos acá en esta entrevista. Hace unos meses estuvimos nosotros aquí platicando sobre el proceso que se estaba dando y los posibles escenarios que se tenían. Bueno, creo que si llegara a ser Nostradamus, pues pegamos en nuestros pronósticos porque el señor licenciado Mazariegos toma posesión de una forma como se esperaba. Sea legal, no sea legal, pues se toma posesión y se deja ir el escenario de las protestas y manifestaciones. Ya llegamos a los 100 días. ¿Cómo estás, Mariano? Pues bueno, te agradezco mucho, Héctor, aquí de nuevo, digamos, para compartir un poco el análisis que yo creo que se ha hecho. Hay que decir algo, se ha hecho bastante análisis de lo que ha pasado, tanto en medios como en espacios propios de la oposición al fraude y pues como decías, creo que lamentablemente sí teníamos razón al decir que iba a ser muy difícil que no tomara posesión debido a la situación no solo universitaria sino nacional, sobre todo porque no hay una instancia objetiva, neutral, que pueda dar respaldo a las impugnaciones, las revisiones y todo lo que ha existido alrededor de las elecciones de rectoría y que claramente son violaciones a las normas y a las leyes tanto universitarias como del país. Pero bueno, eso es por un lado. Y por el otro, es cierto, Mazariegos toma posesión, pero hay que ver que a más de 100 días de las tomas no ha logrado poner un pie en la universidad que pretende dirigir. Así que también hay que ver que indudablemente la oposición al fraude, la resistencia como se ha llamado, tanto estudiantil, docente, incluso de sociedad civil en algunos espacios como Quetzaltenango, ¿verdad? Son cosas bien interesantes. Ha logrado no revertir el proceso, pero sí mantener una oposición que yo creo que no se esperaba. O sea, todavía considero que tampoco esperaban que hubiera una respuesta tan fuerte como la que ha habido y que ha significado eso, que no ha podido poner un pie en la universidad que quiere dirigir, que pretende dirigir. En la entrevista anterior, hace un par de meses, hablábamos del uso de la violencia. Bueno, pero antes de llegar a ese contexto, hablemos de lo administrativo. Probablemente no ha puesto un pie en las instalaciones en la zona 12, pero administrativamente ya ha tomado decisiones, ha instituyó ya a personeros cercanos a su círculo que él conoce en puestos claves, como que ese secretariado. Sí, o sea, a ver, la victoria de la oposición ha sido simbólica y ha sido en términos de organizarse, de crear liderazgos y de crear conciencia. Tenés razón, lamentablemente, y pues, lo podemos plantear así. Mazariegos tomó el poder, pero perdió toda legitimidad. Entonces la oposición, digamos, ha, creo, ganado legitimidad, pero no tiene el poder suficiente para concretar sus objetivos. Ahora bien, esto ya se vio que no es una carrera de 100 metros planos, sino es una maratón. Entonces aquí estamos ante dos posiciones enfrentadas, digamos, hay un quiebre en la universidad, que eso es evidente. Mazariegos tiene poder, tiene la administración, tiene incluso la legalidad que ha torcido y que también las autoridades nacionales han torcido, pero insisto, no cuenta con la legitimidad. Entonces, en ese sentido, la oposición sí ha logrado ir creando legitimidad. Hay centros universitarios que siguen tomados, hay unidades académicas que siguen en paro, e incluso, esto es importante considerar, hay estudiantes, o sea, lo contradictorio de esto, hay estudiantes que dicen, no me importa perder el semestre o perder el año, pero vamos a seguir en esta situación de resistencia. Igual los docentes han apoyado a los estudiantes en sus espacios
y de manera distinta en las distintas unidades académicas, porque eso también hay que decirlo, no es igual en todas las unidades académicas. No es lo mismo, por ejemplo, una pequeña pero muy combativa escuela de ciencias físicas y matemáticas que logra quitar a un médico que le habían puesto de la administración, por lo menos eso, a una facultad como Derecho, que digamos que ahí es una de las fuentes de apoyo más areos. Entonces también hay que ver eso. En efecto, lo administrativo lo tiene, ha tomado decisiones administrativas, pero no ha gobernado como hubiera esperado de manera tan sencilla. Bueno, tal vez a nivel universidad, porque él afuera sigue siendo, ya se le reconoce como rector. Y es más, hace pocas semanas tuvo una presencia física donde él se presenta a recibir un premio en nombre de la Universidad de San Carlos como rector actual, no en funciones, como rector actual. Y cuando hablamos de oposición, también yo no quisiera colocar el término subjetivo porque suena como que la lucha no es la adecuada o la justa, pero sí, cuando hablas tú de facultades que no se han pronunciado, donde se tiene el poder, siguen funcionando normalmente. Es más, hasta en este otro que estamos hablando, ya están en exámenes parciales. Es cierto, y sin embargo, de nuevo hay que ver que en los términos que son ciertos, pues los que planteas, en los términos de que no se ha logrado revertir el proceso de elección y la toma de posesión de mazariegos, digamos, totalmente de acuerdo, pero hay muchos procesos que se están dando y que yo creo que de alguna manera son esperanzadores. Por ejemplo, incluso en facultades tan controladas como Derecho, digamos, por el sector que apoya a mazariegos y este pacto de corruptos que se le ha llamado en la universidad, hay no obstante clases en las que los estudiantes salen con su cartel y diciendo yo no tengo rector. Entonces, si bien esto no es lo suficiente como para sacar a mazariegos, o sea, en eso estamos de acuerdo, pero sí va construyendo una oposición y digamos un consenso de que Mazariegos, aunque se presente como rector, lo es solo a partir de un proceso fraudulento que en buena medida los sancarlistas no han aceptado. Y aunque no todos se pronuncien, porque indudablemente pues hay miedo a repercusiones o hay mucho control o incluso hay apatía, y esto, insisto, ya no se ve como una cuestión a finales de junio es la toma de posesión. No, ahora es una cuestión que se está viendo más a largo plazo. La percepción de allá afuera del problema no se conoce a fondo y las marchas que han habido no han tenido la convocatoria que se esperaba. Sí, llegan muchachos, participan, pero no es lo que esperaba todo el mundo. Y la percepción afuera es que es problema de los universitarios, de los encapuchados. Ya no es un problema nacional, porque afuera, si te ves a nivel de la percepción política social, no se ve el problema como algo que esté afectando a una sociedad. Claro, y esa, digamos, es una de las debilidades. ¿Cómo hacer que este problema de la universidad se vuelva un problema social? Por ejemplo, digamos, ¿cómo hacemos ver que una universidad cooptada, una universidad sin rumbo académico como la que tiene la actual administración, va a ser incluso la imposibilidad de que los hijos de las personas que ahora están trabajando, los estudiantes que quieren llegar a la San Carlos, obtengan una formación de calidad? Entonces, en efecto, digamos que esa es una de las dificultades del movimiento de oposición, de cómo volver el tema de la universidad un problema mucho más amplio y que tiene repercusiones que tal vez no se ven ahora, pero que podrán ser vistas, digamos, de manera mucho más clara con una muy mala formación que tengan los estudiantes en futuras generaciones. No estoy diciendo que ahora no haya problemas, indudablemente que incluso la situación es una evidencia de toda la problemática institucional que se venía creando y en la que incluye el tema de la mala formación, pero puede ser peor. Se pueden ir dando procesos de privatización más fuertes, por lo que esto podría ser
un aspecto que afecta en realidad la educación del país. Entonces, lo cierto, o sea, sí tenés razón en el sentido que no se ha logrado hacer que esto sea un problema social, y es uno de los retos, cómo hacemos que la gente vea que este es un problema social y que está conectado además con el clima político de cooptación de todas las instituciones. Entre la oposición, ¿hay desunión, Mariano? Yo creo que lo que hay es cierta debilidad organizativa. No es que, no es que, yo creo, me da la impresión de que la oposición en realidad tiene algunos puntos de convergencia clave. O sea, el rechazo a Mazariegos es profundo, es visceral. O sea, eso generó mucha indignación. Como nadie sabe nunca dónde va a salir la liebre, ¿verdad? O va a saltar la liebre en estas cuestiones, pero el rechazo que se tiene a la figura de Mazariegos y a lo que representa es muy, muy fuerte. Entonces, en ese sentido yo no creo que haya, digamos, que haya contradicciones dentro de la oposición. Lo que pasa es que sí hay un proceso de organización relativamente, digamos, que se está formando, que inició muy débil, pues, o sea, es que estábamos desorganizados, o sea, totalmente desorganizados cuando sucedió esto, pero ahora nos vamos organizando, vamos haciendo, digamos, vamos haciendo conexiones entre el sector estudiantil y el docente. Algo que se ve, por ejemplo, es que los docentes han mantenido apoyo a los estudiantes a partir, por ejemplo, de insumos básicos, ¿va? Comida, mantas, qué sé yo, cualquier otra cosa. Y, por ejemplo, cada sector docente ha apoyado, digamos, a sus estudiantes en las distintas tomas. Y eso se ve tanto en CUNOC, por ejemplo, como en el CUM o como en la Universidad Central. Entonces, no creo que estemos divididos, sino insuficientemente organizados, pero el punto es que creo que sí vamos a cierta organización más fuerte. O sea, va con decir esto, en psicología no existía claustro de docentes desde hace como 7, 8 años, y ahora tenemos un claustro que es visto desde fuera como un claustro activo, aunque dentro de nosotros pues haya discusiones, haya oposiciones, pero no creo que haya una situación de división tan fuerte como lo planteas. Se habla de liderazgo. ¿Hay liderazgo en esta posición? Creo que sí, se van generando, pero digamos que son todavía liderazgos relativamente poco visibles, y en parte es para evitar la persecución, porque lo que sí ha hecho la administración, y en eso tenés toda la razón, digamos, lo que ha hecho es, por ejemplo, lanzar una serie de, ¿cómo se llama?, de auditorías a lo interno de las unidades académicas que están en contra, para hostigar tanto a las autoridades como a los docentes como a los estudiantes. Entonces, sobre todo a los docentes, ¿no? Entonces esto sí lo ha hecho, y creo que parte de la estrategia y parte de la debilidad de nuevo es que todavía no se advierten, digamos, los liderazgos tan claros, que además, por ejemplo, te pongo un ejemplo, en 2015, por ejemplo, no hubieron liderazgos en la oposición hacia Otto Pérez Molina y hacia Roxana Valdetti. O sea, eran liderazgos, por supuesto los hubo, pues, pero débiles, pequeños, en organizaciones más cerradas, y no, por ejemplo, un liderazgo nacional que uno hubiera dicho, hay una figura de la oposición que sale a... Digamos, en este caso me parece que también es cierto, y es parte, eso sí, es parte de un proceso todavía mucho más amplio de debilidad organizativa que tenemos en el país, ¿verdad? Entonces, la toma de establecimientos físicos ¿ha generado un desgaste o ha generado que la causa salga más allá de las aulas? A ver, también la pregunta es complicada, porque creo que a partir de la pandemia y, digamos, toda la educación virtual, se dieron las condiciones para que las tomas no fueran del impacto que hubieran tenido en 2019. En 2019 una toma de esta naturaleza creo que hubiera puesto a la administración en una situación muchísimo más incómoda en mucho menos tiempo. Digamos que, imagínate, 20 centros universitarios tomados, o no sé cuántos se tomaron al final, pero sin posibilidad de acceder a controles administrativos, financieros, hubieran hecho esto terrible. Digamos que lamentablemente para las tomas, sí, la pandemia y la virtualidad hicieron que tuvieran mucho menos efecto, pero hay efectos.
A ver, hay desgaste. Mi impresión es por lo que hemos hablado con algunos estudiantes, algunas estudiantes también, es que ellos tienen una conciencia muy clara y quieren seguir. O sea, ellos ahorita no están pensando, ya pasamos 3 meses y estamos cansados y no, ellos están muy, muy conscientes de que aunque les quiten el agua, como va a suceder en el CUM, aunque estén tomando el parqueo en el MUSAC, aunque hayan intentado entrar el 4 de agosto a pencazos, vamos, ellos no están pensando lo vamos a dejar. Y los docentes tampoco están pensando, como ya empezaron las clases y me van a caer, lo vamos a dejar. No, o sea, hay miedo y hay apatía por todos lados, pero eso es un problema social. ¿Sí? Intentó tomar las instalaciones por un grupo que al final se dijo que era un grupo, al final no era ese, pero como dice el refrán, crea fama y échate a dormir. ¿Cómo visualizó la oposición ese intento de toma violenta? Porque hubo hasta un automotor ahí incendiado. Pues mira, o sea, fue en efecto un intento de recuperación por parte de la administración de las instalaciones de la U, como la administración chapucero, porque la verdad es que sí, yo no sé si lo planificaron o no, pero estuvo muy mal hecho, o sea, muy mal hecho, afortunadamente también para la oposición, pero digamos que en ese momento gente de trabajadores de la universidad, porque sí lo sabía, y de estos jamones, ¿verdad? Se reunieron cerca y, digamos, hubo un incidente confuso de quema de un vehículo que muy probablemente fueron ellos, ¿verdad? Entró la ambulancia y pues entraron ellos. Sin embargo, los estudiantes, y esto, como te decía, fue un gesto muy, muy, muy bonito. Llegaron muchos vecinos, antes que llegaran docentes, incluso llegaron muchos vecinos a apoyar a los muchachos que estaban ahí, a los estudiantes, ¿no? Y sacaron a la gente, entonces, a la gente que estaba tratando de meterse y sacar a los estudiantes. Entonces, los sacaron. Y esto indudablemente disparó las alarmas en todas las tomas, al punto que, por ejemplo, en psicología, la gente, en el CUM, la gente de medicina y de psicología, que son los que organizan la toma en ese centro, estaban con la preocupación de que llegaran. Sin embargo, insisto, se dieron cosas muy interesantes. Y lo cuento tal como lo discutimos y como lo cuentan los propios estudiantes. O sea, llegaron señoras del guarda a decirle, miren muchachos, cualquier cosa nos pega un chiflido y nosotros venimos, ¿verdad? Llegaron vecinos a decir, miren, fíjense que hay unos carros bien sospechosos, ahí tienen cuidado, ¿verdad? Les llegaron a dejar comida. Una señora que una hora antes la habían extorsionado, les llega a dejar 20 porciones de tacos, pues, o sea, porque es su venta, ¿verdad? Y de ahí, entonces, lo que quiero señalar con esto es que, o sea, ahí se vio, digamos, lo chapucero de la administración, pero también se vio que de alguna manera, aunque sea muy local, digamos, muy vecinal, las tomas han tenido apoyo de distintos sectores y posteriormente llega gente de la sociedad civil, llegan docentes y además, fíjate, y eso es interesante porque además se vive como un triunfo. Entonces, en lugar de sentirse derrotados, o sea, los estudiantes y el movimiento siempre sacamos a mazareos, sacamos a la gente mazareos. Entonces, por eso digo que hay una situación como de, si bien ya se vio que los objetivos inmediatos, digamos, que se querían de sacar a mazareos y de que las elecciones se anularan, no se han cumplido todavía, pero la idea es que todavía hay algunas expectativas de que esto en algún mediano plazo se logre, ¿verdad? Y que como te decía, hay cierta, de nuevo reforzó la indignación, hay cierta, como que la gente se sintió más ligada al movimiento, los que se encuentran, y esto reforzó la voluntad de las personas. Entonces, me parece que ese intento tan mal hecho de la administración por recuperar la universidad, en realidad lo que hizo fue afianzar la determinación de quienes están en la oposición.
oposición. O sea, uno no sabe por dónde van a salir los hechos sociales, ¿verdad? Pero eso ha generado incluso cierta mayor ligazón. Y enseñó algo. Y es lo que decías, o sea, porque, insisto, tenías razón en el señalamiento de que para la sociedad como que la universidad está un poco lejos. Entonces, la idea es, si la gente llegó a apoyar a los muchachos, ¿cómo las unidades académicas salimos de nuevo a apoyar? Y en oposición a la virtualidad, digamos, porque la virtualidad le conviene más a ellos, como decías también. Entonces, lo que se quiere ahora es como realizar lo que ya han hecho medicina, veterinaria, agronomía, digamos, reforzar un poco estas como jornadas de servicio, llamémoslo así, para reconectar un poco con la población, ¿verdad? Y digamos que con las medidas de cuidado por la pandemia y todo, pero digamos, es una idea muy interesante, cómo regresar, cómo que el servicio de extensión de la universidad regrese a donde estaba, ¿verdad? A las calles, a las personas, con el mensaje. Este es el servicio que traemos, pero también hay una cuestión que está pasando en la universidad y es la defensa de la autonomía. Cuando hablamos del rector que tomó posesión, él en una entrevista señala que él tiene legitimidad porque él ganó 11 cuerpos electorales. Sí, pero digamos de 173 de 170 electores ganó con 73 y la oposición no pudo entrar. Y 7 cuerpos de los 30, ¿cuántos eran? 27 más 7, 28 más 7, como 35 cuerpos, no tengo el dato ahorita exacto, pero digamos que de 7 cuerpos que ganó la oposición, de los cuerpos que ganó la oposición, 7 no fueron acreditados por el Consejo Superior Universitario. Entonces, sí ganó algunos cuerpos, y entonces, ¿cuál era el miedo? Pero también él, en todos los que le participó, llegó a una segunda vuelta. Él decía eso, entonces, de que se había legitimidad. Que un grueso número de estudiantes o de profesionales emitieron su voto a favor de su plataforma política. Lo cual diría es lamentable. Pero hay otra cosa. Conozco de buena mano gente que estuvo apoyando a Mazariegos al inicio y que ahora ya no lo apoya. O sea, tener razón. Y lo que señalas, lo preocupante en el fondo, es que el proyecto político que representa a Mazariegos haya podido llegar a obtener tal apoyo. O sea, de alguna manera es seña del profundo estado de deterioro de la San Carlos. O sea, eso es cierto. Pero creo que a partir del fraude, de nuevo, descarado, grosero, abierto, sí mucha gente digo, ya no, ¿verdad? Entonces, es cierto, ha ganado apoyos poniendo gente, ¿verdad? No haciendo auditorías en las unidades académicas donde tiene control, haciéndolas en otras y que se oiga, ¿verdad? Eso indudablemente pues genera alguna adhesión o digamos cierto temor en algunos sectores, pero me da la impresión de que en realidad lo que ha hecho es concitar más y más enojo, más y más rechazo. Se habla de licenciado Mazariegos, pero lo que no se habla es del círculo que lo está asesorando, que es un círculo bastante fuerte en opinión y sus opiniones son vinculantes. Sí. Porque es más, ni siquiera pasan por el Consejo Superior Universitario. Bueno, de hecho, varias sí pasan por el Consejo. Y de nuevo, ahí vemos uno de los profundos problemas del gobierno universitario tal como está ahora. Digamos que consejeros, representantes ante el Consejo en oposición, ya se vio, son 9. O sea, 9 de 40. Y hay un grupito que está más o menos, y este no es análisis mío, sino es análisis de los propios representantes, que por cierto hay unos análisis que ha hecho el claustro de psicología que se llaman el megáfono y ahí hay varias pláticas al respecto. Entonces, en una llegaron los de consejo de oposición, digamos, de oposición del consejo, perdón, y ellos decían que, digamos, que el consejo sistemática, abierta, declaradamente viola la legalidad de todas las sesiones del Consejo Superior Universitario, porque por normativos internos se tienen que pasar los documentos a los cuales se van a referir en los puntos. Eso no lo hacen. O sea, eso es contra la normativa. Entonces, pero sí intentan como medio mantener las formas. Entonces,
de alguna manera, el hecho de que incluso en el Consejo Superior Universitario haya cierta oposición pequeña, no puede detener las cosas, eso es seguro, pero incluso ahí, digamos que los ponen por lo menos a argumentar más. O sea, ellos llegan, digamos, los abogados, los que vos decís del círculo interno, llegan a decir, que aquí vamos a hacer, y no, la gente en oposición les para los pies y les dice, no, eso no es así, entonces tienen que reargumentar. Al final, por votación, pierden, eso es cierto. Pero uno puede ver que hay cosas que en la universidad se manejan a nivel de Consejo Superior y que ahí también pues la ilegalidad y la violación sistemática de las normas es un hecho corriente, pero se ve, digamos, y los consejeros en oposición lo dicen. La administración universitaria hace unas semanas crea una comisión de diálogo, ¿verdad? Estamos de acuerdo. Pero ahora, si hubiera una mesa de diálogo, ¿quiénes serían los representantes legítimos de una oposición? Ahí vendría un gran inconveniente de ponerse de acuerdo, ¿va? Y se miraría si realmente se está viendo los intereses comunes o ya partidarios. Fíjate que, de nuevo, ahí digamos, daría vuelta la pregunta. ¿Quién de las autoridades sería legítimo para llevar a esta mesa? O sea, legítimo yo creo que nadie, porque digamos esos 26, 28 votos del Consejo Superior Universitario que uno pensaría son los decanos, los representantes estudiantiles, docentes que apoyan a los y que supuestamente tienen legitimidad, en realidad lo que han hecho es violar sistemáticamente la legalidad. Entonces yo pregunto más bien, ¿quién de esa administración tendría legitimidad? Bueno, habría que sentarse en la mesa. Pongamos, le tienes que permitir sentarse en la mesa a ese grupo, porque si no, no sería diálogo. Claro, no, tenés razón, en el sentido, pero digamos que como colocabas el acento en la posición, yo creo que hay que decir, o sea, en realidad, de nuevo, el tema del Consejo y de la Rectoría es que tiene una profunda legitimidad. Digamos que hay una mesa de diálogo y que fuera de un nivel adecuado, porque se instaló una mesa de, no sé, el mando medio de no sé qué extensión, entonces así no funciona. Pero digamos que llegara gente del consejo, incluso el secretario parece que tiene bastante poder ahí en la administración de este círculo que decías, Gustavo Taracena. Bueno, lo importante es que llega una comisión de diálogo de alto nivel con potestad para tomar decisiones de parte de la administración. Creo que ya se ha configurado una organización de docentes a partir de un frente universitario por el rescate de la SANCAR, que tiene representantes de distintas unidades académicas, incluyendo facultades y escuelas. Entonces, digamos que ahí yo creo que hay cierta legitimidad. El STUSC me parece que ha tenido una función de mediación, ¿verdad?, que podría hacerlo participar. Ahí tenés dos representaciones y hay una coordinadora general de tomas de los estudiantes, que sería, digamos, en este momento una de las representaciones para esa eventual mesa de diálogo. Otra sería también el Consejo Consultivo Estudiantil Universitario, porque no hay AEU, porque no se dieron las elecciones en su tiempo. Entonces, pero este consejo aglutina a todos los representantes de asociaciones electas y podría ser, o sea, yo creo que en realidad no sería tan difícil encontrar representantes de la oposición que pudieran llegar a una... Y en este escenario, la propuesta sería única, unilateral, bilateral, o sería una propuesta o una exigencia, porque ya sabemos que lo que se solicita al estudiante profesional es la renuncia. Y creo que eso no... Sí. Perdón por el sarcasmo y la risa, pero creo que no es la propuesta que el otro lado quiere colocar en la mesa, porque esa no es la opción. Claro, pero por ejemplo, de nuevo, el 4 de agosto, o digamos esta instalación de mesa, o esta toma del parqueo del MUSAC, lo que te dice es que la administración sí ya está viendo con cierta preocupación las tomas. Entonces yo creo que en todo caso, o sea, si es necesario llegar a una mesa de diálogo, hay que llegar con la suficiente fuerza.
¿verdad? Entonces ese es un punto que creo que mientras más tiempo pasa, esta oposición, digamos, por lo menos mantiene la fuerza, y esperemos que recoja algunos apoyos, por ejemplo, con estas jornadas de servicio que me parecen muy interesantes. Pero bueno, dependientemente de eso, o sea, la oposición sí sabe que tiene que llegar con cierta fuerza en todo caso a una eventual mesa de diálogo. Voy a poner un calendario porque ya las actividades de la ciudad ya pasado el mes de septiembre empiezan a todos a cerrar. Sí, y llegamos a octubre y Chiquilín ya no hay nada. O sea, la oposición estaría ahí, pero el estudiante ya en vacaciones. Entonces, sí, eso de nuevo, digamos que tenemos un calendario académico, anual, humano, social, ¿verdad? Que los descansos son, digamos, como momentos de cierta despolitización y desactivación de las organizaciones. Sí, pero digamos que, como decías al principio, o sea, la toma del MUSAC está desde el 17 de abril, me parece. Entonces, o sea, tenemos mayo, junio, julio, agosto y muy probablemente septiembre, octubre, noviembre con tomas. Uno nunca sabe si puede pasar algo, ¿verdad? Pero, o sea, es posible, creo, que los estudiantes mantengan las tomas por lo menos hasta que este año finalice. Pero hay un aspecto que no se toma en cuenta, que es el desgaste físico, las condiciones que no son las adecuadas para un ser humano, ¿verdad? La falta de higiene, falta de agua, todos esos servicios necesarios, entonces esto te va desgastando y, sí, te viene desembocando en un estrés, ¿verdad? Un estrés emocional de que ¡guau! Pero insisto, por pláticas directas con gente de los estudiantes, yo creo que ellos tienen una voluntad muy firme de mantenerse, y pese a las distintas incomodidades que decías, que en algunos lugares son peores, se mantienen, o sea, y es gente que ha hecho incluso yo me imagino que te recordás que, digamos, que cuando uno estaba en el movimiento estudiantil hace saber cuántos años, los compañeros y las compañeras eran el grupo en el que estabas como que si fuera tu familia, y se han generado relaciones, creo, que al final hacen que estos grupos estén cohesionados. O sea, yo creo que eso es una fortaleza en realidad. Puede haber desgaste, por supuesto, y en cualquier momento puede pasar cualquier cosa, eso siempre es cierto, uno no sabe por dónde va a salir la cosa. Pero creo que en realidad, de nuevo, el movimiento estudiantil ahorita tiene una voluntad muy clara y firme de que van a mantener esto durante el tiempo que necesiten, por lo menos, hasta finales de año. Esa es mi impresión, La administración universitaria, ¿cómo la visualizan ustedes en la oposición? ¿Fuerte, débil? ¿Cómo va? Como te decía, tienen poder, tienen legalidad, tienen institucionalidad, lo que no tienen es legitimidad, y ahí sí perdieron. A ver, no sé si decirlo, pero bueno. Recién estrenaron La Casa del Dragón en HBO, ¿verdad? Y me imagino que muchas personas se recuerdan de Juego de Tronos. Pues ahí hay una escena donde la reina Cersei, que es tan mala, ¿verdad? Está con otro de los personajes, y como es en las primeras temporadas, y entonces como que la intenta chantajear diciéndole como que el conocimiento es poder. Y la reina les dice a sus guardias, solo les hace un ademán y le ponen la espada a este que intentaba chantajearlos. Y le dice, no, poder es poder. Entonces, Mazariegos tiene poder. O sea, y ese poder que está representado en las espadas, digamos, porque ahí hay fuerza. Tal vez no es en las espadas exactamente, pero sí en la legalidad, en la administración, en las auditorías, en lo financiero, en las cortes del país que no le dan, que no le paran los pies. Es cierto. O sea, tiene poder, pero perdió legitimidad. O sea, es que no llegó con ninguna legitimidad. ¿Se visualiza la Universidad de San Carlos sin el rector Mazariegos? Eso sí es muy difícil. Digamos, yo creo que Mazariegos va para algún tiempo. Aunque digamos, nunca es... aunque no es imposible que si hay algún
tribunal imparcial pueda juzgarlo y al Consejo Superior Universitario por las múltiples ilegalidades que ha cometido. O sea, porque sí ha sido una cosa así abierta, sistemática. Entonces, es cierto, es muy difícil pensar que esto vaya a suceder de una manera rápida, pero hay que ver que, digamos que un panorama, por ejemplo, si el otro año hubiera unas elecciones donde también de nuevo se vale soñar, ¿verdad? Donde una figura, digamos, alterna a las figuras, digamos, como Sandra, como Suri, pudiera llegar y pudiera revertir en parte la cooptación institucional, uno podría esperar que también eso llegara a la U. Lo habíamos platicado en la entrevista anterior, que la Universidad de San Carlos simplemente es un reflejo de lo que está sucediendo actualmente política y socialmente y económicamente en este país, y no se vislumbra hasta el momento ningún cambio. No hay una figura que venga a hacer el cambio dentro de esta lotería que se está dando ya. Fíjate que también de nuevo me remito a estos espacios de discusión que se han generado desde el claustro y que están en internet, en el Facebook, que se llaman El Megáfono. Ahí llegó Edgar Gutiérrez y decía algo que la verdad es que hay que pensarlo. Las elecciones en la universidad iban a ser más de lo mismo. O sea, Mazariegos iba a ser rector sí o sí, ¿verdad? Pero en eso llegó SOS USAC y llegó Jordán Rodas. Y eso, o sea, el miedo a que hubiera una alternativa real hizo que montara todo este fraude. Pero lo esperanzador en este caso es que si se reconoce una figura con cierta honestidad, digamos, contraria a las prácticas corruptas e ilegales, impunes, digamos que esto puede generar como que cierta adhesión de mucha gente, y eso fue lo que provocó al final de cuentas el fraude de la U, que hubo una alternativa real. Entonces, él decía, y me pareció muy interesante, la gente desea creer, y pues, digamos, no es posible en este momento verlo, pero de repente si hubiera alguna figura que lograra concitar algún apoyo a partir de cierto reconocimiento de honestidad, de repente habría alguna esperanza. Hay que poner en contexto de las asambleas que han salido últimamente, una de Vamos, que no obliga a la gente, pero con una invitación a un almuerzo, una playera, una gorra, hizo llenar un escenario grandísimo. Claro. Otro grupo, Cambio, que ahí está luchando, y el grupo Bien, pues, son personajes oscuros en la historia de este país, oscuros en el sentido de su administración pública. Y la universidad, de eso hubo. Sí, hubo, digamos que esas cuestiones que decís, digamos, estas compra de votos, porque esos son, ¿verdad? Estos acarreos, hubo, hay una, digamos, de nuevo, en el megáfono de los centros regionales, había alguien que decía que el gobernador de San Marcos estaba invitando a gente de agronomía para que fueran a votar por el grupo Mazariegos. O sea, eso se da. Se dan jaripeos y se regala licor. Pero yo creo que no es automático que una persona reciba un almuerzo y venda el voto. O sea, digamos que tampoco es así tan claro que todas las personas que lleguen a un almuerzo por un candidato vayan a votar. Digamos que la esperanza es que haya una figura decente, haya una organización decente que no incurra en estas prácticas. Esa es la propuesta que dice que busquen una terna o busquen un personaje que sea idóneo, que sea honrado, honesto y que tenga la aceptación de todos los sancarlistas. ¿Dónde es esa figura? Pues mira, yo creo que estuvo en un momento en Jordán Rodas. Y creo que ahorita me da la impresión de que de los docentes organizados podrían salir algunas figuras. Ahorita, digamos, como te decía al principio, no son conocidas, pero yo creo que podría salir algún liderazgo interesante. Esa sería una posibilidad. ¿Qué necesitamos en estos meses? Porque esto va para largo, no se deslumbra, para poder llegar a ya la propuesta de una mesa de diálogo
con propuestas serias, se tiene ya en la palestra, pero medidas más fuertes. Creo que necesitamos como movimiento de oposición de San Carlos ahora, como te decía, reconectarnos con la gente. Sí nos hace falta ganar el apoyo de la gente, pero solo lo vamos a ganar si podemos ofrecer algo, porque digamos que en esta situación no es que nosotros podamos pedir, miren, apóyennos sin hacer nada. Yo creo que aquí la idea es, digamos, alguna reciprocidad, en el sentido de nuevo que podamos tener los servicios presenciales con las medidas de seguridad y todo, pero digamos los servicios presenciales llegando a la gente que lo necesita, y digamos de esa cuenta yo creo que podemos ganar gente para apoyar. Los vecinos de la San Carlos, del CUM, ¿verdad? Que han apoyado, te dicen que sí hay como todavía cierta fuerza no organizada, en que las personas creen que la San Carlos todavía, digamos que los muchachos de la San Carlos, ahora los muchachos y las muchachas de la San Carlos, pues siempre han defendido las causas populares. Entonces tal vez ahí exista una posibilidad de reconectarse con la gente, ¿verdad? Para ganar apoyo. Se ha visto en algunas conversaciones y algunas manifestaciones de que se exige que se abran los centros regionales que han sido tomados, las instalaciones. Por la charla que hemos tenido, eso no es posible porque es se puede decir, un factor muy importante para la oposición el tenerlos a la mano. Pues mira, de los centros regionales no estoy tan claro cómo estén, o sea, pero digamos que sí se reconoce que las tomas son importantes porque son, digamos, una demostración de fuerza. Claro que si en algún momento pues, se tienen que soltar, se van a dejar, qué sé yo, y probablemente eso supere la administración, pero lo cierto es que sí ha dado alguna posibilidad de organizarse, de crear conciencia, de crear liderazgo, que antes no existía, y sin las tomas tal vez hubiera sido muy difícil mantener, digamos, estos procesos de organización. En las marchas que han salido se ha visto a muchos estudiantes muy jóvenes, yo creo que el primer ingreso o segundo ingreso, pero con una convicción tremenda, ¿no? De que como yo quiero ser de la San Carlos, se nota una gran identidad. ¿Ustedes lo han marcado? Creo que sí hemos visto que incluso eso es interesante. Hay algunos estudiantes de la pandemia que en realidad no han tenido mayor conexión con la San Carlos, que no obstante, digamos, son estudiantes que han participado en las tomas, que participan en las marchas, y que vale la pena preguntarse, o sea, ¿cómo han podido desarrollar vínculos organizativos, emocionales, personales con una universidad a partir de pantallas? Pues, o sea, eso creo que te habla de procesos que tienen más que ver con aspectos simbólicos, imaginarios, que tal vez como psicólogos nos falta estudiar. Si tuvieras a Mazariegos enfrente y tuvieras la oportunidad de hacerle 5 preguntas, imagínate, yo supongo ser así. Yo también lo he pensado. Yo siempre ando con mi equipo, digo, algún día lo encuentro, me tomaría el tiempo para hacerle 5 preguntas. Si llegara a la confrontación y sacarle la más, siendo bastante objetivo, ¿ah? Creo que es muy difícil. Mira, sí, no sé, creo que sería profundamente desagradable, pero no sé qué le preguntaría, honestamente ahorita no. Más bien creo que, de ser posible, y tal vez esa es una diferencia, fíjate, Héctor, que ahorita pienso, yo no quisiera topármelo personalmente, yo quisiera poder confrontarlo con todas las personas que le pueden hacer reclamos por su actuación, o sea, y no por miedo, digamos, sino porque creo que debería haber cuánto rechazo genera, y eso tal vez creo que con él no me interesaría mucho hablar, sino más bien señalarle todo el rechazo que genera y todo lo mal que ha hecho en la San Carlos. Es que él de rechazo es la figura, el rostro de este rechazo. Pero yo creo que al menos solo su círculo
conoce lo que él piensa y lo que él siente. A eso diría yo, preguntarle, ¿qué es lo que siente? Sabiendo que está en un lugar que él, me imagino, él cree merecer, porque sí se esforzó. Claro, O sea, claro. no puedes soltar algo que has trabajado tanto tiempo, porque ese trabajo Claro. es de más de 30 años. O sea, él vio la oportunidad y la tomó. Claro, pero lo que hay que ver es de todo el daño que le ha hecho la San Carlos. O sea, que la universidad esté ahorita profundamente dividida, que se pierda prestigio, que no se estén dando las clases como normalmente se deberían de dar. Eso es algo que atenta contra el carácter de una universidad pública que el pueblo sostiene con los impuestos. O sea, eso es en realidad yo creo que lo que hay que hacerle ver es el daño que ha hecho. Pues. O sea, eso es lo que creo que habría. Hay que reconocer también en este movimiento de oposición al fraude, que así se le ha dado de llamar, el trabajo de la mujer. Tremendo. Sí, de hecho hay mucha beligerancia de las mujeres, que digamos que lo han ido construyendo por años, y uno mira, por ejemplo, figuras, mujeres que están realmente teniendo posiciones de liderazgo, como te decía, tanto a nivel estudiantil como a nivel docente. Entonces creo que ya es un momento que tal vez hace, no sé, tal vez hace 1 o 2 décadas no hubiera sido el mismo, pero digamos en que creo que, es mi percepción, o sea, estamos hablando en condiciones de igualdad con las compañeras docentes, estudiantes, dirigentes, ¿verdad? O sea, Ya no vamos a meter muchos meses, ya se proyecta para el 2023 que toda actividad ya sea presencial, ¿verdad? A este gobierno le viene del norte de la salud del guatemalteco. Ya se propone que el 2023 sea un año de apertura, dicen ellos, ¿verdad? De apertura en el sentido de centros, de apertura física, no apertura democrática, que esa se perdió. ¿Verdad? ¿Cómo se visualiza en la oposición esa apertura si llegara a existir? creo que no sé, digamos que ahorita la oposición tiene vistas a este año. Mi impresión, que todavía no se ha planificado las acciones para el próximo año. Es decir, mi impresión es esa, mi impresión, pero estoy hablando a título personal. Y que lo que sí es que tal vez lo presencial sí es una oportunidad para mejorar la organización. Eso sí, no sé por dónde va a ir, pero yo creo que ahí hay una oportunidad. Porque esta ha venido con fase, porque el primer objetivo era evitar que tomara posesión, y se hizo de todas maneras, y al final de cuentas él tomó posesión. Ahora, que renuncie es otra de las situaciones que está ahí. No creo que sea muy fácil, sino imposible, pero es en un escenario muy complicado que él vaya a irse por sus propios medios. Dice, ya me cansé, yo creo que eso Claro, es para claro, mí. sí, es muy difícil. Porque hay intereses muy fuertes, pero te digo que sí, de plano uno puede pensar que la administración lo que quiere es continuar a gobernar como se haya imaginado, ¿verdad? Defender los intereses particulares, gremiales. Y en ese sentido como que es bastante inercial, ¿verdad? O sea, eso hacen todas las instituciones. A la oposición le toca pensar más. Le toca pensar más, crear y pensar de una manera que la institución no tiene que hacer, porque la institución funciona. Inercialmente funciona. En cambio, una oposición tiene que ser creativa para buscar cómo ir cambiando al ritmo de la coyuntura en la que se encuentra. Dicen que los hechos que no se pueden medir no se pueden mejorar. ¿Se puede medir la oposición a nivel académico? Bueno, hablamos de unidades estudiantiles en paro, hablamos de tomas, hablamos de estudiantes que están dispuestos a perder el semestre y el año por mantener una toma. Yo creo que esos, digamos, son indicadores, ¿verdad? No sé si en estos procesos sociales tan complejos sean los más adecuados para la medición que planteas, pero me parece que por lo menos es un indicador, ¿verdad? Son indicadores que tenemos de que hay un quiebre en la Hay víctimas en todo este gran problema tan complejo
sin nombre, pero que son estudiantes que no han podido cerrar, no se han podido graduar, una tesis, una práctica, es un montón que se puede decir, ni están a favor ni están en contra, pero ya cuando afectan tus intereses empiezan a buscar una salida, ¿va? Y muchas veces se van del lado de rector y no de la oposición. Claro, y esa situación, digamos, cuando hay un choque entre intereses personales e intereses de las organizaciones, es una cuestión que también hay que pensar, y se está pensando en algunos espacios, ¿no creo? Porque yo te digo, me acabas de decir, el rector que tomó posesión perdió apoyo de algún grupo, pero también la oposición que tuvo mucho apoyo también ha perdido por ese desgaste de estas personas anónimas que se ven afectadas, decir, bueno, ¿ahora qué hacemos? Este grupo no me ayuda y no me está afectando. Entonces ahí hay que encontrar digamos, encontrar cómo coincidir intereses, ¿verdad? Que a veces es muy difícil, a veces sí hay choque de intereses individuales con los de un movimiento. Así que es difícil, pero creo que una cuestión es que a largo plazo la mejor defensa de los intereses individuales es a través de la organización, ¿verdad? A veces en el plazo inmediato hay muchas tensiones, pero a largo plazo es posible que podamos encontrar que la defensa de la autonomía es también la defensa de una mejor academia, de mejores procesos, ¿verdad? Entonces esas cuestiones, solo que esto necesita un proceso de formación política, de discusión bien lento, a largo plazo, así cara a cara. Desde el 89 se habla de una reforma universitaria. Y es el momento en que no ha habido una reforma que pueda llamarse como tal, ¿verdad? La oposición lo ve como una de las cuestiones a las que habría que llegar, pero digamos que hay que ver que en efecto no se ha podido y pues es difícil. Cerrando ya, Mariano, ¿qué pierde la institución en sí, y qué gana la institución en todo esto? Porque hay cosas que se ganan y cosas que se pierden. Bueno, yo creo que, como te decía, o sea, que la institución, la única universidad pública estatal en un país como Guatemala, con desigualdades, pobrezas y demás, presente síntomas y situaciones de profunda descomposición, eso es una pérdida. El intento de que esa descomposición no llegue hasta el fondo, esa es la ganancia, ¿verdad? Digamos, de que la oposición se dé cuenta, o nos demos cuenta, y ahí sí hay que hablar en primera persona, del plural, nos demos cuenta de que hemos dejado que la USAC llegue hasta el lugar donde se encuentre y que parte de nuestra responsabilidad es cómo recuperarlo. O sea, eso me parece que, como decías, todo sancarlista debería de plantearse. En tu carrera de estudiante hasta este momento has visto muchos cambios, has visto problemas. ¿Habías pensado que nos íbamos a topar con este gran complejo problema? No, de verdad, es que o sea, fraudes electorales, los últimos fraudes así sonados son del 74, 78 y 82, o sea, digamos que, aunque ya se habían normalizado las prácticas estas de compra de votos, de acarreados, pero una ilegalidades tan abiertas para ganar una elección, creo que, o sea, ¿quién se lo esperaba? No, me da la impresión de que, bueno, habrá algún iluminado por ahí, iluminada, que de repente sí, pero creo que socialmente no lo esperábamos. Gracias, Mariano, porque el análisis que hacemos, ¿algunas palabras para despedirte, Mariano? Pues a los que nos vean, ¿verdad? Ojalá puedan apoyar a los estudiantes, a los docentes que se están organizando en contra del fraude. Eso es importante, bien importante que sepan la situación de la San Carlos y en la medida de sus posibilidades puedan apoyar, organizarse, ¿verdad? La intención de estos programas, mis amigos, es llevar un análisis de lo que está sucediendo. Son opiniones bastante propias,
no son de un grupo político, no son de alguna asociación, sino son opiniones propias de cómo se ven las situaciones de dos sancarlistas egresados de la Universidad de San Carlos y que le preocupa la situación, y como amantes del alma mater busca encontrar o entender estos problemas y llevarlos a la palestra para que usted los conozca. Puede ser que le caigamos bien a unas personas, otros que no, pero la intención es de que usted se pronuncie y que desde su punto de vista, desde su lugar, ya sea cómodo o incómodo, de su zona de confort, usted salga y se pronuncie, se manifieste, porque este no es un problema aislado, es un problema que si no se cura, se puede volver un cáncer. Y cuando ven el cáncer en una parte del cuerpo, hay que extirpar el miembro que está dañando. Esperemos que no se vaya a dañar más la institución. Gracias, Mariano, y a ustedes muy buenas noches.